En adelante, bendito sea el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Responde con amén cuando lo tengamos, amados hermanos. Hay poder en Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Amén. Os haré la palabra del Señor, como está escrito, hablando al Padre, al Hijo, y bajo la comunión de su Santo Espíritu, y su letra dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amante Dios que estás en gloria en esta hora, le damos, Dios mío santo, alabanza solamente a usted, mi Dios bendito, aleluya. Alabanza solamente a tu nombre, mi Dios amado, el cual es grande sobre toda la tierra, oh Dios bendito. En esta hora, mi Dios amado, queremos escuchar el consejo de tu palabra, oh Dios de la gloria. Que sea usted, mi Dios amado, hablando a cada uno de nosotros conforme a tu misericordia, mi Dios amado. Tú has escudriñado la mente, escudriñas el corazón y la vida de cada uno de nosotros, oh Dios de la gloria. Habla a este pueblo, Dios mío santo, conforme, Dios mío santo, a la necesidad en cada uno de nosotros. Que tu palabra, oh Dios de la gloria, no regrese vacía. Permíteme abrir mis labios, Padre celestial, y que sea usted llenándolos, mi Dios amado. Quita, Dios mío santo, de nosotros todo lo humano, mi Dios amado, y manda todo lo celestial, todo lo divino, mi Dios eterno, todo lo que venga y provenga de ti, mi Dios amado. Que sea tu Santo Espíritu, oh Dios de la gloria, ahí glorificándose con poder en esta hora de la noche, mi Dios amado, para que tu palabra sea llenando nuestra vida y nuestra alma, oh Dios de la gloria, aleluya. A ti la alabanza, toda gloria y toda honra le pertenece solamente a usted, oh Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Puede tomar su asiento en esta hora, mi amado hermano, aleluya. No pedir que ponga atención, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Nuestro tema nada más consta de 3 simples puntos, aleluya, y habremos concluido para que se pueda ir a descansar, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El tema de esta noche es: ¿cuál es tu nombre? Bendito sea el nombre del Señor. Desde que todas las personas han existido, desde que la raza humana ha existido, todos los que hemos entrado a este mundo hablando humanamente, hemos recibido un nombre. Se nos ha otorgado un nombre que quizá muchos de nosotros ni siquiera queríamos ese nombre, o algunos ni siquiera les llama la atención su propio nombre. Pero una cosa es cierta, que todos en este planeta tenemos un nombre, y aún antes de nuestra concepción nuestros padres ya habían determinado un nombre para cada uno de nosotros, aleluya. Aún antes de que nosotros naciéramos, a nosotros se nos había predestinado con un nombre en esta tierra, humanamente hablando. Así en el mundo espiritual lo conocen a usted con un nombre. Hay una descripción sobre cada una de nuestras cabezas, sobre nuestro nombre, cuál es el título que en el área espiritual lo conocen a usted, mi amado hermano. Bajo esos 3 nombres vamos a hablar en esta hora, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y el primero es este, que dice Pablo en el versículo 10: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo no habíamos llegado, Cristo no nos había traído a sus caminos, había un hombre en el mundo espiritual que brillaba sobre nosotros, y era sin gracia. Todo aquel humano que existe en este planeta que no tiene a Dios en su corazón es una persona que no tiene gracia. Si bien es cierto, recibe misericordia, recibimos el sol todos los días para buenos y malos, pero hay algo que
hace especial la vida del humano y es la gracia de Cristo en nosotros. Es lo que marca la diferencia entre una persona que tiene a Cristo y una persona que no le ha entregado su vida al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Aquellos que nos escuchan, estamos transmitiendo, ¿verdad? Aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales y aquel que no se ha convertido bien todavía, hay un nombre que se le ha puesto a usted y es sin gracia. No tener la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Favor, don inmerecido que ha sido dado desde el tercer cielo para toda la criatura humana que así lo quiera recibir. Y qué tan importante es esa gracia en nuestra vida. Es tan importante como que ella es la que nos hace partícipe de las cosas espirituales, es la que nos hace partícipe aún del mismo cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La gracia, aquel persona que no tiene gracia es sin gracia. En el mundo caminan las personas sin gracia. Aquellos que quizás nos puedan oír en el futuro, aleluya, o en diferido, que no tiene a Cristo, su nombre es sin gracia. Qué tan importante es tener esa gracia. Qué tan necesaria es la gracia en nuestras vidas. Pues es muy necesaria. Porque a través de esa gracia que nosotros conocemos al Dios, a través de esa gracia que nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso todo aquel que nos escucha, que no tiene la gracia de Cristo en su vida, es menester que venga a los pies del Señor, aleluya, y Él le dará gracia abundante, aún para el mayor de los pecadores, porque es la promesa que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero mientras no entreguemos nuestra vida, ese nombre brillará sobre nosotros. Sin gracia, el mismo nombre que usted y yo teníamos antes de que Cristo metiera su mano en el lodo cenagoso y nos rescatara. Bendito sea el nombre del Señor. Sin gracia se le conoce al mundo. Sin gracia viven las personas. Sin el favor de Dios caminan mucho. Hoy cuán tranquilamente caminan las personas sin saber de que su nombre, sin saber que en su vida no existe la gracia de Dios en ellos. Pero el mundo está cegado. El mundo no puede ver que es menester esa gracia en su vida. Es menester que cada uno de nosotros pueda rendirse a los pies del Señor, aleluya. Porque si nosotros no tenemos la gracia, seremos titulados sin gracia. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces no tenemos nada. No somos nada más que polvo, un suspiro, y la muerte habrá acabado con nosotros. Y la consecuencia, ¿qué consecuencia da el no tener la gracia de Dios en nuestros corazones? Busque Juan 3:16, yo sé que se lo sabe de memoria, pero para que conozca su Biblia, aleluya. Dice la Biblia en el 3:16 que Dios te ha amado, que Dios ha dado su vida por ti en la cruz del Calvario para que nosotros encontremos en Él el oportuno socorro. Por eso en el versículo 17 de Juan dice que todo aquel que en Él cree no hay condenación, pero aquel que no cree, aquel que camina sin gracia, ya ha sido condenado. Hay una sentencia sobre todas las personas que no tienen la gracia de Dios en sus corazones. Hay una sentencia ya predestinada para aquellos que no tienen a Cristo en su gracia, en su vida. Y es la condenación, porque esta es la condenación del mundo, que Cristo la luz vino a este mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, aleluya, porque sus obras eran malas y tienen miedo de que sean expuestos ante la verdad de Cristo, aleluya. Pero usted que no escucha, y me dirijo más a la cámara porque yo sé que ustedes son cristianos. Usted que nos escucha necesita gracia. Necesita gracia, así como todos hemos obtenido gracia en este lugar. Usted necesita la gracia para dejar de vivir en ese mundo, para que esa sentencia sea revocada de su vida.
gracia del Señor, aleluya. ¿Qué consecuencias hay no tener gracia? Siempre sencillamente usted no es hijo de Dios, en el cielo no lo reconoce y usted no haga maletas que no va para ningún lado, aleluya. Tan terrible es la situación de aquellos que caminan sin gracia en este mundo. Cuán lamentable y deplorable era nuestra condición cuando nosotros caminábamos sin la gracia del Señor en nuestra vida. Mas por la misericordia del Señor nos ha alcanzado y ahora lo tiene en lugares celestiales juntamente con Cristo, alcanzando y prometiendo en el futuro la gloria venidera, aleluya. Cuán hermoso es el Señor que da su gracia abundante, pero tan terca es la criatura humana que rechaza la misericordia del Dios Todopoderoso. Amén, así es. ¿Qué consecuencias hay de que no tengamos la gracia de Dios? Oh, es lo peor que el ser humano puede tener. Sí, amén. Lo peor que la criatura humana puede tener es no tener la gracia de Cristo en su vida. Es vivir una vida sin la gracia. Es vivir con el título de sin gracia. ¿Y cuál es la solución? Pues en el versículo ahí decía, todo aquel que cree venir a los pies de Cristo, entregarse a los pies del Señor, rendirle su vida a Cristo, y Él promete, bendito sea el nombre del Señor, cambiar su lamento en aquel gozo, aleluya. Promete cambiar nuestra vida, en una condición que realmente podríamos llamarle vida, porque allá afuera no podemos llamarle vida a lo que la persona es solamente subsistir en este planeta, aleluya. Pero si viene a los pies del Señor y se entrega realmente, Él promete de su gracia, aleluya. Nuestra vida cambiará para bien. Todo lo que estamos aquí hemos conocido la gracia del Señor y ha cambiado para bien. Yo no puedo decir que mi vida era buena y ahora cambió para mal. Mi vida era deplorable, mi vida era un asco, aleluya. Y ahora solamente la gracia de Cristo es la única que nos ha cambiado. La gracia de Cristo es la que nos hace especiales, aleluya. Ese don inmerecido del cielo, ese regalo provisto desde el tercer cielo, es lo que nos hace diferente a usted y a mí. Puede decir, pero y ese mensaje quizá no es para mí. Ese era el primer punto, el primer nombre, sin gracia. Pero usted puede venir a los pies del Señor y cambiar ese nombre, bendito sea el nombre de Cristo. Hay un segundo nombre. ¿Cómo se le llama a aquel que ha estado en una iglesia, que ha conocido de Dios y se ha apartado? ¿Qué título le da la Biblia? Perro. Desgraciado. Pues aquellos que han caído de la gracia, sí, ese sería el nombre adecuado. Pero la Biblia llama a todo aquel que deja lo que antes predicaba, que olvida lo que una vez procesó, un apóstata. Sí, amén. Eso significa la palabra apóstata. Alguien que niega la fe. Vaya conmigo a primera de carta a Timoteo en su capítulo 4, versículo 1. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, amén. Todo aquel que ha participado, todo aquel que ha conocido la bondad, la gracia de Dios y decide voluntariamente darle la espalda, hay un título que se le pone encima de su cabeza en el mundo espiritual y es un apóstata. Así es como la Biblia lo denomina a todo aquel que le da la espalda al Señor y deja la fe en la que ha creído. Ese es un apóstata. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 1. Vaya conmigo. Ahí está claramente lo que es un apóstata, con un ejemplo vívido que nos da la palabra del Señor. En primera de Samuel, capítulo
28, en su verso 3 dice la palabra del Señor: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Ven para acá. Saúl muere. Samuel muere. Queda Saúl como rey. Ahora Saúl había desterrado a todo adivino, a todo brujo, a todo aquel que practicara artes oscuras, aleluya, de su reino. Se había parado y su postura era: aquí adoraremos a Dios, aquí no queremos adivino. Esa era su primera postura, lo que él predicaba. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 7, 4 versículos adelante, desde el 5 dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ese es su ejemplo que usted puede encontrar más claramente de lo que es un apóstata. Alguien que decía: no queremos brujos aquí, no queremos adivinos aquí. Pero ahora dice: ¿dónde habrá una bruja? ¿Dónde habrá un adivino? Ese es un apóstata, mi amado hermano. Todo aquel que lo que ha creído lo tira por la basura y empieza a hacer lo contrario. Así lo denomina la palabra del Señor. Es algo tan terrible de que ese título se nos pueda llegar a colocar a cada uno de nosotros, porque ciertamente usted y yo ya no somos sin gracia, ahora tenemos la gracia del Señor. Pero si dejamos la gracia de Cristo, ya no seremos sin gracia, ahora seremos apóstatas, porque la luz de Cristo nos ha alumbrado y hemos conocido que es la verdad realmente. Entonces nos convertimos en apóstatas. ¿Y qué tan terrible es ser un apóstata? ¿Qué tan duro es ser un apóstata? Es algo realmente horrible. Es algo desastroso para la vida de cualquier ser humano. Es algo que puede llegar a nuestras vidas tan fácilmente si usted no se mantiene firme. Es algo que puede apoderarse de nosotros si no nos plantamos firmes en el Evangelio. Si no estamos, como dijo Pablo, en la gracia en la cual han creído, nosotros claudicaremos y la apostasía se nos puede meter a cada uno de nosotros. Tengamos cuidado cómo es nuestra conducta. Tengamos cuidado cómo es nuestra vida espiritual, en nuestra vida literal, y no caer en apostasía. Porque aquellos que han caído en apostasía están en un lugar peor del que estaban antes. Mejor, dice la Biblia, les hubiera sido nunca haberme conocido. Es algo que trae consecuencias a nuestra vida. Por eso, mi amado hermano, ya a usted se le quitó el título de sin gracia. No vaya a permitir que se le pongan el título de apóstata. Y es que yo sé que la palabra apóstata suena a que es algo del mundo, algo que andan haciendo allá en el mundo. No, eso está metido en las iglesias. Vaya a Hebreos capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay un título que se denomina apóstata. Todo aquel que antes predicaba la verdad de Dios, pero ahora ha dado la espalda a la palabra de Dios, ese es un apóstata. Usted que lo escuche es un apóstata. Todo aquel que empezó predicando la sana doctrina, todo
todo aquel que empezó defendiendo la palabra pura, verdadera de Dios, pero ahora la han cambiado por mentira, la pluma mentirosa del escriba. Usted es un apóstata. Todo aquel que empezó celosamente en los caminos del Señor, defendiendo la palabra del Señor, pero ahora empieza a predicar cosas halagüeñas, es un apóstata, es una persona que ha dejado los caminos santos del Señor y se ha convertido en enemigo de todo lo que es santo, puro y perfecto. Todo aquel usted que predica, tenga cuidado. Así como empezó, así debe de seguir. Porque no nos vayamos a convertir en apóstatas. Aleluya. Es tan terrible cuando cae en una situación. Es tan terrible ver, y yo he tenido el no privilegio, sino el disgusto de conocer personas y ver videos de cómo eran celosos, cómo Dios los utilizaba y cómo tenían ese anhelo, cómo tenían ese deseo, cómo se les ve esa pasión por la cosa del Señor. Pero años después el mensaje cambia. ¿Por qué? Por un beneficio monetario, por un beneficio económico, por algo a su favor. Todos aquellos se han convertido en apóstatas. Así dice la palabra del Señor. Todo aquel que ha cambiado la palabra de Dios por mentira, ese es un apóstata. Todo aquel que empezó defendiendo la sana doctrina, pero ahora anda ahí de abracete con el mundo, anda guiñándole los ojos a la carne, aleluya, es un apóstata y necesita arrepentirse, necesita quebrantar su corazón, aleluya. Tengamos cuidado de que ese título no se nos vaya a pegar a nosotros. Así como han comenzado, dijo Pablo, así tienen que terminar. La luz del cristiano es como la luz de la aurora, que tiene que ir creciendo, creciendo, no menguando, menguando, aleluya. Empezamos celosamente, pues aún más celosamente tenemos que seguir, aleluya. Elías era un hombre que empezó celosamente su ministerio, aleluya, diciéndole a Acab, tú eres el que turba a la nación de Israel. Y así lo terminó, aleluya, profetizándole a aquel hombre perverso que mandó a preguntar a un Dios extranjero, aleluya, que no hay Dios en Israel para que consulten a él. Que no hay profeta en Israel para que ahora este rey mande a preguntar sobre su salud. Vayan a decirle que se va a morir. Que así dice el Señor, que se va a morir. Elías empezó ardientemente con una pasión por las cosas de Dios. Y así terminó su ministerio. Usted que ardientemente, inclusive cuando se subía a predicar, que cantaba con todo su corazón y ahora lo hace con la tenga cuidado. Son aguas peligrosas. Tenga cuidado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que no vayamos nosotros a caer en el engaño, en la sutileza, en la mentira del diablo. Que nuestra vida pueda ser una antorcha que alumbre no solamente nuestro camino, sino que todo aquel que se nos pegue, que nosotros podamos brindarle algo de luz y brillar juntos, aleluya. Un apóstata es algo terrible que ahora en día lamentablemente las iglesias están llenas. Pastores, ministros, evangélicos, evangelistas, apóstatas, que solo andan detrás del dinero, que solo andan detrás de la fama, que solo andan detrás de un like, a ver cuántas vistas recibió, gracias a Dios ahí estamos grabando, no para que me den un like, sino que para que la palabra de Dios pueda llegar, para que la palabra de Dios pueda convertir a todos los corazones perversos. Alabados al nombre del Señor. La apostasía se ha metido en las iglesias. Usted cada vez que predique, cierre la puerta a la apostasía. Porque como nosotros es tan difícil cuando una persona cae en el engaño de Satanás, que en el caso de una persona que ha rehusado irse del evangelio, que ha preferido irse como el perro a comerse de vuelta su propio vómito.
Es un apóstata, Y amén. un anticristo, dice Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es tan difícil, y tenga cuidado, usted que ha empezado los caminos del Señor, manténgase firme. Porque es tan difícil levantarse, dice Hebreos. Este versículo es uno de los versículos oscuros de la palabra del Señor. En teología, un versículo oscuro no significa que es tenebroso, no significa que es malo, significa que se necesita mucha luz para poder entenderlo. Así se le denominan versículos oscuros, ya que necesitamos la luz de otro verso para poder entender lo que se nos está diciendo. Este versículo es uno de ellos. Dice el 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No significa que ya está condenado en vida, que ya jamás va a poder arrepentirse, aleluya. Pero dígame, un apóstata, aquel que camina con el título de apóstata, que ha ido ahí, que ahora que usted antes lo escuchó tal vez predicar, lo escuchó pasar aquí al frente, y ahora ahí anda tranquilo tomando, ahí anda tranquilo de vuelta en lo que hacía. ¿Qué más sacrificio hay por esa persona? Cuando usted va, y a mí me ha tocado evangelizar varias veces a personas que se han apartado, y usted le dice, mire, la palabra del Señor dice que Dios nos amó de tal manera, Juan 3:16. Así le dicen a uno. Que cuando uno le está diciendo, mira, es que Dios derramó aún nosotros siendo enemigos, Romanos 5:8 dice. Es tan terrible cuando se cae en apostasía. ¿Qué sacrificio le podemos presentar a esa persona? ¿Cómo usted, aquella persona que anda allá afuera sin gracia y se acerca y le dice, Cristo murió por ti? Las personas se quedan, alguien murió por mí. Cristo te ama y ha dado su vida. Las personas, eso llega a su mente y baja a su corazón y el Espíritu Santo empieza a tratarla. Pero con un apóstata, ¿cómo le vas a decir? Cristo murió por ti, si es lo que él predicaba antes. ¿Qué sacrificio le vamos a presentar a esta persona? Pero dice que es muy difícil que regrese. Dice que es tan difícil aquellos que han conocido la verdad del Evangelio, porque su corazón se endurece. Dice Romanos que a causa de no arrepentirnos, el corazón se endurece. Romanos capítulo 2. Entonces caer en apostasía es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando usted sienta que se está enfriando, métase al Señor, aleluya. No vaya a caer, no vaya a dejar que el diablo le vaya a meter zancadilla, no vaya usted a regresar al mundo, porque es muy difícil traer a las personas de allá, aleluya. Y ahora, al apóstata que predica, ¿cómo nosotros le presentamos a Cristo la verdad de la palabra al apóstata que tenés en la iglesia que le está predicando mentira? ¿Cómo nosotros, si ellos se paran a predicar todos los domingos? Por eso es muy difícil cuando llega la apostasía a la vida, porque corroe tanto la mente y endurece el corazón, cega nuestro entendimiento para creer que lo que nosotros antes, porque es la palabra del Señor, que aquellos que no creen a la verdad, Él los entregará a la mentira. Y ahora están convencidos de que lo que predican es cierto. Por eso es peligrosa la apostasía, demasiado peligrosa. Y tenemos que tener cuidado. ¿Cómo le decimos a esas personas que andan ahí que se arrepientan si ellos son ministros, si ellos son evangelistas, si ellos son teólogos, si ellos son reverendos, si ellos son aquellos que dirigen la alabanza? ¿Cómo le decimos que la vida que lleva, el testimonio que da, esto es un hijo del diablo? Si él todos los días va y se pone su traje de hipócrita y llega a la iglesia a alabar al Señor, estando en apostasía. Porque muchos de ellos no empezaron así. Muchas personas que ahora están en iglesias liberales salieron de iglesias pentecostés, se fueron de iglesias porque no aguantaron la verdad de la palabra del Señor, porque por las propias
es algo terrible que nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Porque ya no le podemos predicar algo que ellos no hayan escuchado. Solamente la misericordia de Dios para con ellos. Cuando la apostasía llega a nuestras vidas, ya no hay más sacrificio. ¿Qué sacrificio le mostramos a estas personas que voluntariamente viven en el pecado? Y muchos de ellos, a sabiendas de lo que la palabra del Señor dice, aún así predican lo contrario. Yo, hace un tiempo atrás, yo siempre he tenido una postura sobre lo que es la palabra del Señor. Yo siempre he tenido una postura muy firme sobre el escudriñar la palabra del Señor y sobre los aguados que no les gusta escudriñar la palabra de Dios. Yo siempre he tenido una postura la cual ninguno me ha podido mover. Y con ese discurso barato que tienen algunos, yo pues quiero saber ni un versículo. Cuando usted escucha a alguien así que ese no le gusta estudiar la palabra del Señor. Es mejor solo saber un versículo. Ese Aragán no le gusta estudiar la palabra de Dios. Sí, es cierto, es bueno. Estudie un versículo, apréndaselo, vívalo y ahora apréndase otro, no se quede ahí. Viva ese otro versículo y aprenda otro. Deje de estar diciendo que solo uno es suficiente, que solo un versículo y yo solo con uno suficiente, pero lo he oído. Es un Aragán que no le gusta leer la palabra del Señor. Y yo siempre he tenido una postura cual ninguno me ha podido mover de ahí, que la Biblia, y le tengo 3 prédicas sobre esto y más que viene a futuro sobre la palabra del Señor y la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. Pero una vez me decepcioné yo mismo de la palabra de Dios por causa de alguien, porque yo decía, ¿cómo es posible? Yo encontraba un predicador que enseñaba Biblia, me ponía a escuchar su doctrina, aleluya, y todo iba bien, y de repente salía con una pata chueca. Lo dejaba de seguir, seguía yo en mis cosas, encontraba otro doctor, aleluya, lo escuchaba, y le encontraba una mano quebrada para atrás. Lo dejaba yo y eso no me afectaba. Hasta que una vez, por eso no puede poner su mirada en el hombre. Una vez encontré un hermano que enseñaba la palabra del Señor tan hermoso. Lo empecé a seguir, empecé a estudiar con él. Yo en YouTube, a él ni me conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Una prédica, 2 prédicas, conocer su doctrina, porque yo siempre que voy a escuchar a alguien, voy y busco su perfil de Facebook, las fotos que ellos han subido, aleluya, a ver qué es lo que tienen ahí. Y así miro globos, este no me conviene, andan celebrando día aquí y allá. Encontré una persona que trinitaria, enseñaba la palabra, qué conocimiento más bonito. Y empecé un tema, 2 temas, 3, 4, 5, 15, 20, 30. La prédica número 32 dobló las patas. Esa vez me decepcioné mucho yo de la palabra del Señor. Y estuve 2 meses más o menos de que le dije al Señor, no voy a estudiar más tu palabra. Yo me lo que era, yo bravo con Dios y aquel fue el que me la hizo. Dije, no voy a estudiar más tu palabra. Yo siempre tengo un pizarrón ahí donde yo estudio. Puse arriba, non logos, de latín, sin estudio, sin conocimiento, sin palabra. Ahí estuvo, cada vez que entraba lo miraba y me enojaba. Cada vez que entraba lo miraba y me decepcionaba. Y yo le preguntaba al Señor, porque yo he tenido siempre esa posición de que la palabra del Señor no te hace pecador, de que la palabra del Señor no te pierde. Yo he escudriñado los versículos donde las personas los transgiversan. La palabra del Señor, el mucho conocimiento mata, la letra mata, porque no saben ni siquiera lo que leen, aleluya. Pero esa vez yo me decepcioné y le preguntaba al Señor,
es que no me ayudan a defenderlo, decía. Conozco a alguien que tiene estudio y tiene una mano quebrada, otro tiene una pata quebrada, otro tiene la cabeza quebrada. No me ayudan. Yo le quiero decir, miren, ese predica palabra del Señor y aún así no es aquí, pero es que no me ayudan, aleluya. Qué terrible, aleluya. Entonces yo en mi loquera le reclamaba a Dios, ¿será cierto que el conocimiento envanece? ¿Será cierto que el conocimiento me hace apostatar? Porque ¿qué es lo que se dice de un teólogo? Ay, miren esos teólogos, pero ahí andan en la playa, ahí andan celebrando. Es lo que se dice de un teólogo. Un teólogo es alguien que escudriña la palabra del Señor, aleluya. En vez de ser un insulto peyorativo, es un honor que nos consideraran así, aleluya. Pero ni sabían qué significaba teólogo. Pensaban que era un insulto que les dijeran teólogo. Al igual que presbítero. Piensan que es malo presbítero. Y ni saben qué significa la palabra presbítero. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué encuentro personas con amplio conocimiento de tu palabra y aún así tuercen al final? Aún así tienen son torta no volteada, tienen un lado que todavía no se les ha cocido. Y Dios tuvo que en su misericordia interceptarme. Aleluya. Ya que yo estaba cegado, yo estaba molesto conmigo mismo, molesto con todos esos allá afuera. Y el Señor tuvo que interceptarme y darme la respuesta de por qué el teólogo es pagano. Aleluya. De por qué el estudioso es pagano. De por qué aquellos que dicen tener mucha letra de estudio bíblico, al final son paganos. Dios me dijo, porque el diablo no llega a darte cátedra de Biblia. Dios me dijo, todo aquello que sale externamente es porque ha estado en el corazón. Todo dice la palabra del Señor. Dijo Jesús, ¿de dónde provienen los malos pensamientos? ¿De dónde provienen los homicidios? ¿De dónde provienen los adulterios? No es de su corazón. Y amén. Entonces Dios me dijo, todo aquel que conoce mi palabra y se tuerce es porque eso hay en su corazón. Es porque el instituto bíblico no te cambia. Es lo que hay en tu corazón, lo que sale a reflejar. Porque yo les aseguro que una persona que se guarda en santidad, una persona que es humilde, puede quizás no saber leer, no saber escribir, pero danza en el espíritu. Una persona que habla lengua, que tiene los dones, lo mete a estudiar la palabra del Señor. Y es una persona que sale como Apolo, aleluya, hablando lengua, enseñando la palabra del Señor. Eso no lo corrompe, porque es lo que hay en el corazón, es lo que está oculto en el corazón de todos esos perversos, apóstatas. ¿Y qué es lo que pasa con el conocimiento entonces? Es simple, Dios me dio este ejemplo, aleluya. Una persona se basa en su conocimiento, el conocimiento es poder. Si usted tiene conocimiento, usted tiene poder. Usted puede controlar a la persona con el conocimiento que usted pueda llegar a tener, divino y humanamente hablando. Usted puede llegar a controlar a cualquier persona. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces me dijo Dios, todas estas personas que viven así es porque eso hay en su corazón. En las iglesias se acerca a la mujer del pastor apóstata. Sí, mi amor, yo quiero ir a la playa. Entonces ella empieza a maquinar. Su señora ya le pidió ir a la playa. Aquellas personas que tienen conocimiento de la palabra del Señor, que han tenido estudio, vienen y empiezan a hacer cátedras para defender esto. Mis amados hermanos, dicen los apóstatas, usted sabe que Dios creó todo, ¿verdad? Dios ha creado el cielo, la tierra y todo lo que en él hay. Y nos lo ha creado para nosotros, porque así
dice la Biblia, sojuzgar la tierra. Y yo he estado meditando en lo bonito y he estado leyendo Job, que Dios le dice al mar, hasta aquí llegarás, y hasta ahí llega, amados hermanos. Qué poderoso nuestro Señor, hermanos hermanos, que dice, hasta aquí va a llegar el mar. Y yo pienso en eso y digo, el Señor como tiene poder, hermanos. Amén, aleluya. Estamos pensando ir a la playa, bikini pastoral, a ver el poder de Dios, como viene aquellas grandes olas, pero de ahí no pasa, así dice Job. Y de igual manera usted sabe que en este país, uno a través de nuestro trabajo, uno pasa estresado. La Biblia dice que tenemos que cuidar el templo del Señor. Ya le metí 3 versículos a la herejía yo. Y ni cuenta se dieron. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que cuidar el templo. Y esto me trae estresado. Entonces mi familia y yo, hermanos, vamos a ir este fin de semana a la playa. Terrible. Y pues no hay como estar los hermanos juntos en armonía, hermanos. No sé si usted se apunta. Ahí están las venes, hermano, porque ellos tienen venes. Nosotros tenemos que inventar, aleluya. Ahí están las venes, hermano. Todos podemos ir a disfrutar lo que el Señor, y así regresar con todos los powers a nuestro trabajo. Entonces el Señor me dice, no es que la Biblia les haya aprobado andar desnudos o semidesnudos en la playa. Es por el conocimiento y lo que hay en sus perversos corazones, que crean herejía y se vuelven apóstatas, porque ellos no predicaban, pero hasta que la mujer llegó a decirle quiero hacer esto, entonces empiezan ellos a hacer secuelas de cómo ir amaestrando la iglesia, para que el día que él diga vamos a ir a la playa, todos levanten la mano y digan nosotros también. Pues esos apóstoles, ¿cómo vamos a nosotros ir a evangelizar a esos? Se acercan los 15 de su hija y ya va preparando sermones de cómo hay que agradecerle a Dios, no como en el mundo que se pone borracho. No, nosotros le damos gracias a Dios por la vida. Tenemos que agradecerle a Dios, y empiezan a darle cátedra para meterle el cumpleaños a usted, porque se acercan los 15 de su hija. Porque la vieja quiere ir a la playa, porque quiere celebrarle el día de la mamá a su esposa, a su mamá. Entonces el conocimiento no es que se te pierde, es la perversidad, es la astucia que existe allá afuera, que empiezan a crear, bendito sea el nombre del Señor, sus propias doctrinas del demonio, dice la palabra del Señor, aleluya, porque esas son apostasías de la palabra del Señor. Dios solo aprueba lo que es santo, Dios solo aprueba lo que tiene la etiqueta de santidad, no lo que te aparta del Señor. Dios no aprueba la inmundicia en la iglesia, Dios no aprueba la inmundicia en nuestras vidas, aleluya. Ardientemente contendías por la fe, qué bueno que los estorbó a ustedes, aleluya, como nos preparaban anteriormente a predicar sobre el pecado, y ahora terminan jugando partidos de fútbol, se han convertido en apóstatas. Apóstatas que han dejado la verdad de Cristo para ir detrás de sus propias concupiscencias. A través de su malvado corazón han rehusado la verdad de Dios por la mentira de Satanás. ¿Y qué sacrificio les podemos mostrar a estas personas perversas? ¿Con qué sacrificio nosotros vamos a llegar? Vaya a Isaías 55:7. La palabra del Señor te da una advertencia a ti, apóstata, y a usted, para que no vaya a caer en apostasía. Isaías 55:7. ¿Cómo pueden volverse ellos a Dios? ¿Cómo pueden una vez más regresar? Te va a costar. Vas a tener que desgarrar tu corazón y no tus vestidos, humillarte. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová,
pero hay que empezar siendo sinceros, reconociendo que la palabra de Dios no cambia, que el hombre puede cambiar, que el hombre puede adulterar conforme a su propia concupiscencia y para su propio beneficio, aleluya, pero esta palabra no cambia. Así que todo aquel que se ha alejado de los caminos del Señor, todo aquel que se ha convertido en un apóstata, tiene que dejar su malvado camino, tiene que arrepentirse de todo corazón, meterse en silicio, aleluya, y Dios tendrá misericordia, aleluya. Sea Dios ayudándonos y sea Dios guardándonos de no caer en una situación semejante a esa. Pasemos al tercer punto, porque dije que solo eran 3. Aleluya. Vaya a Hechos capítulo 11. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hechos capítulo 11. Hemos visto al hermanito sin gracia de ahí del mundo. Vuelva a entregues al Señor y obtendrá gracia. Hemos conocido al apóstata. Arrepentite. Ahora vamos a Hechos 11, versículo 26, dice la palabra del Señor. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, amén, así es. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sin gracia? ¿Apóstata o cristiano? Podríamos decir, ¿por qué no santo? Porque un cristiano necesariamente tiene que ser santo. El nombre de cristiano, ¿qué significa cristiano? Usted se ha llamado cristiano durante años y ni sabe qué significa cristiano, aleluya. Lo bueno que la palabra del Señor lo dice. Cristiano, Cristo significa ungido. Cristiano significa pequeño ungido. A los apóstoles se les empezó a llamar así. Y le dice, ¿saben qué? Apóstoles, ustedes se visten como Jesús, se visten como el ungido, hablan como Jesús, caminan como Jesús, viven como Jesús. Ustedes parecen unos Jesucitos chiquitos, unos pequeños ungidos. A ustedes les vamos a llamar cristianos porque se parecen a su maestro. Hoy en día el título cristiano ha caído muy bajo, pero no por causa de la palabra, sino por causa de los hombres. Ahora se le denomina, se le llama cristiano a cualquiera, pero no cualquiera es cristiano. Cualquiera se puede llamar, pero no cualquiera es cristiano. Ahora a cualquiera persona le dice, eres un cristiano, pero vive como un mundano. La gente, la sociedad ha demacrado la palabra cristiano. Mas sin embargo, la palabra cristiano tiene un gran peso. La palabra cristiano, aunque la gente la haya devaluado, ella sigue teniendo valor. Aunque la gente pueda decir, a muchos eso los ofende, que dicen, ay, va el cristiano, les da pena que le llamen cristiano al hombre, si eso es el mejor título que podemos tener, si eso es lo más grande que pueden decir de nosotros, que somos cristianos, bendito sea el nombre del Señor. La palabra cristiano está sobre todo nombre, aleluya. La palabra cristiano está sobre todo título que nos puedan poner, aunque el mundo pueda decir que es peyorativo, no, ese es un orgullo que nos puedan decir que somos siervos del Señor, aleluya. Algunos ahí se llaman apóstoles, a otros se llaman profetas, a otros se llaman ministros, a otros le llaman teólogos, doctores en escatología y en divinidades, aleluya. Pero para graduarse de eso no es fácil, hombre. Estudiar 3 años la palabra del Señor, ahora le dan un título, ya no tiene que seguir haciendo exámenes, ahora ya eres un teólogo. Pero para ser un cristiano no es de
ya pasaste 3 años, ya deja de congregarte, aleluya. Esto es de ahora, los 365 días del año, que nosotros tenemos que ser cristianos. Es el título, aleluya, más grande que nosotros podemos recibir en esta tierra. Somos cristianos, aleluya. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Algunos se llaman así, algunos como les gusta que le diga el reverendo, el teólogo, el presbítero de la congregación, el obispo, el reverendo, aleluya. Yo con la palabra cristiano yo soy feliz y aún no me siento digno de llevarla, aleluya. La palabra cristiano, entonces es lo mejor que nos puede haber pasado. Ese título es el con el cual yo quiero que me conozcan. Que digan, y el hermano Moisés, y Moisés vos, no pues, si sos evangélico, ahora es cristiano, ahí vas predicando la palabra del Señor, aleluya. Qué lindo término que me llamen cristiano. Pero muchos se avergüenzan, muchos les da pena que les digan cristianos en la escuela, que le digan, ahí va el cristiano, mira. El aleluya. Hombre, si ese título es grande para nosotros, para aquel que tiene conocimiento y tiene cerebro, el que pueda llamarme a mí cristiano. Antes me llamaban sin gracia, antes yo era sin gracia. Ahora usted que puede reír de mí, de llamarse el que me llame cristiano, ahí va el cristiano. Antes era un desgraciado. Antes era una persona que vivía lejos de los caminos del Señor. Era una persona que el título mío era sin gracia, era perdido, era apartado de Dios. Para que ahora me den este gran título de cristiano, no soy merecedor, aleluya. Con Él me quedo, con Él yo estoy agradecido al Señor, ya que Él ha fijado sus ojos en cada uno de ustedes, mujeres, hombres, que están en este lugar, aleluya. Siéntase orgullosa, orgulloso de ser llamado cristiano, aleluya, porque ustedes están diciendo que se parece a Cristo, que se parece a su Maestro, que se parece al Dios Todopoderoso. Qué lindo el título de cristiano, qué lindo, qué hermoso que me puedan decir, vos cristiano, ¿verdad? Usted es cristiana, ¿verdad? Se echa de ver que usted tiene algo especial. Amén, amén, aleluya. Qué honor. Gloria a Dios. Que los puedan reconocer así, mis amados hermanos. Amén, aleluya. El significado de la palabra cristiano. ¿Sabe qué significa cristiano? Que es aprobado usted por el cielo. Que tiene el favor, porque me voy a avergonzar yo de llamarme cristiano. Si eso significa que tengo el favor de Dios para conmigo, si significa que tengo la gracia de Dios, el don de Dios en mi vida, si significa que tengo la aprobación del cielo, si significa que el Eterno es mi Dios, si significa que el cielo dice, ahí va un cristiano, aleluya, ese título es el que yo quiero, ese título es el que yo quisiera morir al pie, aleluya, de la batalla, como un cristiano, aprobado por el cielo, un título del cual muchos no somos dignos, aleluya. Gloria a Dios. Pero, qué bonito, ¿verdad? Que le diga a usted aprobado por el cielo. Qué bonito que le diga a usted es hijo de Dios. Ese título cristiano significa que es hijo de Dios. Pero también significa que tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Si a usted el día de mañana le dicen, ¿sabes qué? Hemos visto que tú eres fiel en este trabajo. Te vamos a poner a lo más alto. Después del dueño vas a estar vos, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no va a llegar en camisetilla y en chorro, usted va a llegar con traje y corbata. Usted tiene que administrar muchas cosas. Usted tiene que representar el cargo que le han dado. Así, si nosotros somos cristianos,
Y amén. Si osamos llamarnos y cargar con el título de cristiano, tenemos que tener cuidado de que por nuestra causa no vayan a vituperar ese nombre. Y amén. Porque allá afuera hay muchos que andan haciendo desastre con el nombre de cristiano. Hay muchos que andan diciendo soy cristiano. Hay muchos que aparentan ser cristianos. Por eso le dije, cualquiera puede decir que es cristiano, pero no cualquiera realmente es un cristiano. Así que tenemos una responsabilidad. Significa que sobre cada uno de nosotros hay un peso que tenemos que sobrellevar. Hay una responsabilidad. Hay a alguien que tenemos que representar en la tierra. Al ungido, un pequeño ungido, mira, un cristiano. Hay a un Dios, hay a un Cristo que nosotros tenemos que decirle, representamos. ¿A quién representan ustedes? A Mahoma, no, ese allá están los huesos muertos. ¿A quién representan ustedes? A Buda, no, ese panzón donde dice les alcanzó a los gusanos, aleluya. ¿A quién representan ustedes? Al Dalai Lama, no, ese ya le murió también. ¿A quién representan ustedes? Nosotros representamos a aquel que no se quedó en la tumba. Nosotros representamos a aquel que se levantó de entre los muertos y está sentado en los lugares celestiales y ha prometido tenerlos y nos tiene en lugares de grandes honra, aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestro testimonio allá afuera? ¿Cuál es nuestra manera de actuar? ¿Cuál es nuestro conducir? Jesús dijo que viendo vuestra buena obra para que alaben a vuestro Padre que está en el cielo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo su caminar, para que viendo tu testimonio digan, pues ya esa persona, no miro que no toma, miro que no fuma, miro que pudiente es la mujer, se mira diferente, no trae aritos, no viene con Sherwin Williams en la cara, es diferente a los demás. Y que nosotros tenemos que representar que somos cristianos. Nosotros tenemos que representar ese nombre que está sobre todo nombre. El nombre de cristiano, mi amado hermano, es el título que se nos ha dado, pero tengamos cuidado. Vaya conmigo. Hebreos. Ahí mismo, ahí está usted en Hebreos, si le ha dado la Biblia. Capítulo 3. Aleluya, amén. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Amén. Es la palabra del Señor. Ay, santo, yo estoy en Hechos. Amén. Hebreos capítulo 2, capítulo 3, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo aquel que se ha apartado del Señor, todo aquel que se ha vuelto un apóstata, Aleluya. es porque ha tenido un corazón malo y perverso. Aleluya. Es lo que les decía, que son perversos, son astutos, utilizan la palabra del Señor a su conveniencia. Amén, amén. Usted que se denomina cristiano, a usted que le han otorgado el título, el privilegio de ser llamado cristiano, tengan cuidado, dice el escritor a los hebreos, que su corazón no se vaya a llenar perverso. Predicaban Jeremías 17:9, es el corazón. Tengamos cuidado de nuestro corazón. Predicaba, lo digo, hace casi 3 años, aleluya, porque del corazón mana la vida. ¿Recuerdan? Bendito sea el nombre del Señor. Estoy guachando. Tengamos cuidado de nuestro corazón. En Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Amén. Segunda de Pedro 3, 17. Aleluya. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardándonos, no sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. Tengamos
Tengamos cuidado, se nos ha otorgado un título de cristianos. No vayamos a resbalar. Que nadie nos estorbe en nuestro caminar, para que nosotros nos vayamos a convertir en apóstatas. Dice Pedro, así que vosotros, hermanos, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de inicuos caigáis de vuestra firmeza. No se deje arrastrar por cualquier doctrina. Y amén. Ponga bien los focos. Dios le ha dado buenos focos, aleluya, Amén, así es. para ver realmente a quién está escuchando y no ser arrastrado y no caer en doctrinas erróneas. Y amén. Concluye Pedro diciendo en el 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es la palabra de advertencia Amén. Aleluya. para que trae el punto o el título de cristiano. Todo aquel que no conoce a Dios sin gracia, predíquele la palabra del Señor. Al apóstata, que Dios trate con él. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted, cristiano, guárdese. Guárdese de no caer. Guardémonos de no caer. Que nuestra vestidura pueda estar blanca hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Apocalipsis. Aleluya. Ya, hoy era vigilia, no se quejen. Ya. Apocalipsis capítulo 2. Póngase de pie y Aleluya. búsquelo. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Al que tiene oído para oír, oiga. Es la palabra del Señor 2:17. Tenemos el título de cristiano. Con este hemos de entrar a la patria celestial. Con este nos hemos de presentar Y amén. ante las puertas del reino celestial. Pero mientras caminemos en esta tierra, ese es el título que llevaremos. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, allá Dios te cambiará tu nombre y te dará el nombre que será tuyo por toda la eternidad. Si llegamos y conservamos nuestro nombre en esta tierra, el nombre de cristiano, y lo representamos, cuando lleguemos a la patria celestial, el Señor tiene promesa para nosotros. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Amén. Que podamos alcanzar nuestro nombre nuevo y guardarnos en esta tierra para el Señor. Aleluya. Amén. 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 Gracias, Señor, le damos en esta hora, mi Dios amado. Gracias, Padre bendito, por tu palabra.